El tiempo es el recurso más valioso que tenemos, pero también el más implacable. No podemos detenerlo, pero sí podemos influir en cómo nos afecta. Muchos creen que el envejecimiento es solo una cuestión biológica, pero la realidad es que nuestros pensamientos, emociones y acciones juegan un papel fundamental. Los estoicos comprendieron que el desgaste no solo ocurre en el cuerpo, sino también en la mente y el alma. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho, decía Séneca. Y la verdad es que muchas veces somos nosotros mismos quienes aceleramos nuestro propio deterioro con hábitos que podrían evitarse. En este vídeo, exploraremos 15 malos hábitos que te hacen envejecer más rápido. No solo hablaremos de los efectos que tienen en tu cuerpo y tu mente, sino también de cómo puedes eliminarlos utilizando la sabiduría del estoicismo. Desde la preocupación excesiva hasta el materialismo, cada uno de estos hábitos tiene un impacto que puedes empezar a cambiar hoy mismo. No olvides de suscribirte y darle a la campanita para ver más contenido motivador y quédate hasta el final porque este conocimiento puede transformar tu vida. Ahora sí, vamos a comenzar. Parte 1. Malos hábitos mentales. 1. Preocuparte por lo que no puedes controlar. Los estoicos nos enseñan que el estrés innecesario proviene de enfocarnos en lo que escapa de nuestro control. Pensar constantemente en lo que los demás hacen, en el clima, en la política o en situaciones que no podemos cambiar nos roba energía vital y acelera el envejecimiento mental. Epicteto decía, la felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. 2. Vivir en el pasado o temer el futuro. La mente humana tiene la tendencia de revivir errores pasados o anticipar problemas futuros. Esta ansiedad constante no solo drena la energía emocional, sino que genera un estado de estrés que impacta negativamente la salud. Vivir en el pasado, ya sea añorando tiempos mejores o lamentando errores, es inútil porque no podemos cambiar lo que ya ocurrió. Séneca, por ejemplo, decía que el pasado no nos pertenece y que aferrarse a él solo genera sufrimiento innecesario. En sus cartas a Lucilio, aconseja dejar ir lo que ya pasó y enfocarse en cómo actuar ahora con sabiduría. Temer el futuro, por otro lado, también va en contra de los principios estoicos. Epicteto enseñaba que debemos distinguir entre lo que depende de nosotros, nuestras opiniones, acciones y actitudes, y lo que no, eventos externos, como la muerte o la opinión de otros. Temer lo que podría pasar es perder energía en algo que aún no existe y que, en muchos casos, escapa a nuestro poder. Marco Aurelio, en sus meditaciones, insistía en que el futuro solo debe preocuparnos en la medida en que podamos prepararnos para el hoy, sin angustia ni especulación excesiva. Para los estoicos, la clave está en el aquí y ahora. Vivir de acuerdo con la razón y la virtud en el momento presente nos libera tanto de las cadenas del pasado como de las ansiedades del futuro. Como dice Marco Aurelio, no tienes más que el momento presente para vivir. Esta idea busca cultivar la apatía, paz interior, y aceptar el flujo de la vida tal como se presenta. Marco Aurelio nos recuerda, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que un buen hombre debería ser. C1. Enfócate en el presente y toma acción en lugar de quedarte atrapado en pensamientos improductivos. 3. Dejar que las emociones dominen tu vida. El enojo, la tristeza descontrolada o el miedo excesivo nos consumen más rápido de lo que imaginamos. Los estoicos practicaban la autorregulación emocional porque sabían que las emociones desenfrenadas generan decisiones impulsivas y estrés crónico. Séneca advertía, domina tus pasiones, o ellas te dominarán a ti. No se trata de reprimir las emociones, sino de observarlas con claridad y responder de manera racional. 4. Tener una mentalidad negativa. Tener una mentalidad negativa es un obstáculo para vivir una vida plena y virtuosa, ya que va en contra de su ideal de cultivar la razón y la serenidad. Los estoicos no veían la negatividad como un estado inevitable, sino como una elección derivada de juicios erróneos sobre el mundo. Para ellos, todo se reduce a cómo interpretamos lo que nos sucede. Epicteto,
Por ejemplo, argumentaba que no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. En su Enchiridión, dice, los hombres se turban no por las cosas, sino por las ideas que tienen acerca de las cosas. Una mentalidad negativa surge cuando juzgamos algo como malo o insoportable sin reflexionar si realmente está fuera de nuestro control o si podemos enfrentarlo con virtud. Para los estoicos, si algo no depende de nosotros, como la enfermedad, la pérdida o la opinión de otros, no merece que nos hundamos en la desesperación. Y si depende de nosotros, entonces debemos actuar con racionalidad en lugar de lamentarnos. Marco Aurelio también abordaba este tema en sus meditaciones. Él se recordaba a sí mismo que el universo está en constante cambio y que aferrarse a pensamientos negativos es resistirse a la naturaleza de las cosas. En lugar de dejarse llevar por la tristeza o el pesimismo, proponía aceptar lo que ocurre y buscar cómo responder con fortaleza, paciencia o justicia. Por ejemplo, escribió, «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza». Séneca, por su parte, veía la negatividad como una forma de esclavitud autoimpuesta. En sus escritos, insistía en que la mente puede ser nuestro mayor refugio si la entrenamos para enfocarse en lo bueno y lo útil, en lugar de magnificar lo adverso. Decía que el sabio no se deja arrastrar por la queja, sino que usa la razón para transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento. En resumen, para los estoicos, una mentalidad negativa es un error de juicio que podemos corregir al entrenar nuestra percepción y centrarnos en lo que está en nuestro poder, nuestras actitudes y acciones. La meta es alcanzar la eudaimonia, florecimiento, mediante la aceptación racional de la realidad y el rechazo a las emociones destructivas que nosotros mismos alimentamos. 5. Falta de autodisciplina. Sin autodisciplina, caemos en la procrastinación, los excesos y la falta de control. Los estoicos consideraban la autodisciplina una de las virtudes esenciales para una vida plena y longeva. Epicteto decía, «Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo». Sin disciplina, permitimos que las circunstancias y los impulsos gobiernen nuestras vidas, llevándonos al caos y la fatiga mental. La falta de autodisciplina no es un defecto permanente, sino una señal de que aún no hemos aprendido a gobernarnos. Ellos creían que la libertad verdadera nace del dominio de uno mismo. Epicteto afirmaba, «Nadie es libre si no es dueño de sí mismo», y con eso dejaba claro que depender de impulsos, excusas o placeres momentáneos nos convierte en esclavos. La solución estoica es clara: cultivar la autodisciplina como se entrena un músculo, con pequeñas decisiones diarias guiadas por la razón y la virtud. Séneca aconsejaba prepararnos en tiempos de calma para resistir en tiempos de prueba. No se trata de ser perfectos, sino constantes. Cada mañana es una nueva oportunidad de entrenar el carácter, de decir no a lo que nos debilita y sí a lo que nos fortalece. Para los estoicos, la autodisciplina no es una restricción, sino el camino hacia una vida más plena, más libre y profundamente coherente con nuestra naturaleza racional. Parte 2. Malos hábitos físicos. 6. Dormir mal. La falta de sueño interrumpe la regeneración celular, aumenta el estrés y afecta la claridad mental. Los estoicos promovían una rutina ordenada, ya que el descanso es fundamental para el rendimiento diario. El no dormir no es solo un problema físico, sino también un llamado a examinar nuestra forma de vivir. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se levantaba temprano y se recordaba, ¿estoy hecho para acurrucarme bajo las sábanas o para cumplir con mi deber como ser humano racional? El sueño es necesario, sí, pero no debe ser un refugio para evitar la vida. La clave estoica está en el equilibrio, dormir lo justo para que el cuerpo recupere energías, pero no dejar que la pereza nos robe el tiempo valioso que tenemos para vivir con virtud. Si no dormimos bien, preguntémonos, ¿estoy abusando de los placeres? ¿Me acuesto tarde sin necesidad? ¿Qué hábitos mentales me roban la paz? El descanso es parte de vivir conforme a la naturaleza, pero entregarse a la somnolencia por debilidad o evasión, no lo es.
El estoico busca claridad, energía y enfoque, y todo comienza, o se pierde, en cómo termina y empieza cada día. Un consejo práctico es establecer un horario fijo para dormir y reducir el uso de pantallas antes de acostarse. 7. Alimentación deficiente. Comer en exceso, consumir comida ultraprocesada o saltarse comidas afecta nuestra energía y acelera el deterioro físico. Los estoicos practicaban la moderación en la alimentación y valoraban la simplicidad. Nada en exceso era una máxima del estoicismo. Come para nutrir tu cuerpo, no solo para satisfacer deseos momentáneos. Para los estoicos, una alimentación deficiente no es solo un descuido del cuerpo, sino una señal de desorden interior. Epicteto enseñaba que debemos comer como seres racionales, no como bestias. No se trata de seguir dietas estrictas ni de buscar placer en cada bocado, sino de nutrir el cuerpo con moderación y propósito. Comer en exceso, de forma impulsiva o sin conciencia, es rendirse a los placeres momentáneos y debilitar el alma. Séneca decía que cuanto más simple es nuestra comida, más libres somos. La alimentación, desde la mirada estoica, es una oportunidad diaria para practicar la templanza, fortalecer la voluntad y demostrar respeto por la máquina que sostiene nuestra mente. El sabio no come para llenar un vacío emocional, sino para estar listo para actuar con virtud. Alimentarse bien, entonces, es un acto de disciplina, autocontrol y gratitud hacia la vida. 8. Sedentarismo. Un cuerpo inactivo se debilita rápidamente. El ejercicio no solo fortalece los músculos, sino que también mejora el estado de ánimo y reduce el estrés. El sedentarismo, para los estoicos, es una forma sutil de negligencia hacia uno mismo. Aunque no hablaban de ejercicio como lo entendemos hoy, sí creían firmemente en el cuidado del cuerpo como parte del deber racional. Marco Aurelio decía, lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja, y eso incluye un cuerpo débil por la inacción. Un cuerpo inmóvil debilita también la mente, haciéndola más vulnerable a la pereza, la indecisión y el desánimo. El movimiento, en cambio, despierta el alma, entrena la voluntad y nos prepara para enfrentar la vida con vigor. Epicteto enseñaba que debemos entrenarnos como los atletas del espíritu, y eso implica esfuerzo físico y mental. No se trata de perseguir un físico perfecto, sino de mantenernos en condiciones de actuar con claridad, energía y presencia. El cuerpo es el vehículo de la virtud, dejarlo abandonado es renunciar, poco a poco, a nuestra capacidad de vivir plenamente. Los estoicos creían en la importancia de la acción. Un paseo diario o una rutina de ejercicio es suficiente para mantener el cuerpo ágil y fuerte. 9. Estrés crónico. Vivir en un estado de constante tensión afecta el sistema nervioso y el envejecimiento celular. Controlar la respuesta al estrés es clave para una vida más larga y saludable. El estrés crónico, desde la perspectiva estoica, es el resultado de luchar constantemente contra lo que no podemos controlar. Los estoicos enseñaban que el sufrimiento no proviene de los hechos, sino de nuestros juicios sobre ellos. Epicteto decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. El estrés prolongado nace cuando intentamos controlar resultados, personas, el futuro, todo menos nuestra propia mente. Para superarlo, el estoico vuelve al centro, distingue entre lo que depende de ti y lo que no. Respira, suelta lo externo, y actúa con virtud en lo interno. Marco Aurelio, emperador del mundo y aún así profundamente introspectivo, escribió, si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu percepción de ella, y tienes el poder de cambiar esa percepción. El remedio estoico al estrés no está en huir del caos, sino en cultivar la calma interior, la claridad y la aceptación radical de lo que es. Ahí nace la verdadera fortaleza. Marco Aurelio aconsejaba, si te perturba algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu percepción de ella. Aprende a manejar el estrés a través de la perspectiva. 10. Consumo excesivo de sustancias nocivas. El alcohol, el tabaco y otras sustancias deterioran la piel, los órganos y la mente. La moderación y la autodisciplina son esenciales para un bienestar duradero.
La filosofía estoica promueve el autocontrol y el dominio sobre los impulsos destructivos. El consumo excesivo de sustancias nocivas es una forma de rendirse a las pasiones y escapar de la responsabilidad de vivir de acuerdo con la razón. Para los estoicos, la virtud se encuentra en el autocontrol, en gobernar nuestras acciones en lugar de ser gobernados por nuestros deseos. Epicteto enseñaba que no debemos ser esclavos de los placeres, pues todo aquello que nos domina nos aleja de nuestra naturaleza racional. El consumo excesivo de sustancias, ya sea alcohol, comida o cualquier otra adicción, debilita tanto el cuerpo como la mente, llevándonos a un estado de dependencia y desorden. Marco Aurelio nos recuerda, la vida de un hombre está determinada por lo que elige hacer, no por lo que el cuerpo pide. La verdadera libertad y fortaleza surgen cuando elegimos actuar con moderación, entendiendo que la disciplina es el camino hacia la paz y la claridad. El estoico no busca huir de la realidad a través de sustancias, sino enfrentarse a ella con templanza, con la plena conciencia de que el verdadero placer se encuentra en el autodominio y en la serenidad interior. Parte 3. Malos hábitos emocionales y sociales. 11. Aislarse socialmente. La falta de conexiones humanas nos lleva a la tristeza y la ansiedad. Los estoicos valoraban la comunidad y el apoyo mutuo como una clave para la resiliencia. El aislamiento social, para los estoicos, es una forma de evitar el deber que tenemos hacia los demás y hacia la sociedad. Aunque los estoicos valoraban la introspección y la soledad como medios para cultivar la virtud, también comprendían que los seres humanos somos animales sociales por naturaleza. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba sobre la importancia de vivir en armonía con los demás, reconociendo que cada persona juega un papel en el bien común. El aislamiento extremo puede ser una forma de huir de los desafíos, las relaciones y las responsabilidades que nos permiten crecer. Epicteto enseñaba que debemos aprender a relacionarnos con los demás con justicia y sin esperar nada a cambio, pues son nuestras interacciones las que revelan y pulen nuestra virtud. El estoico no se aísla por temor o pereza, sino que se relaciona de manera plena, sin dejarse arrastrar por las emociones ni la ansiedad, buscando siempre el bienestar colectivo. Vivir en sociedad, enfrentar conflictos y ayudar a otros son formas en las que cultivamos nuestra fortaleza interior, mostrando lo mejor de nosotros mismos a través de la conexión humana. 12. Vivir con resentimiento. Vivir con resentimiento es una forma de esclavitud emocional que nos aleja de la virtud y la paz interior. Los estoicos veían el resentimiento como un juicio equivocado sobre los eventos o las acciones de otros, algo que surge de no aceptar la realidad tal como es y de aferrarse a lo que está fuera de nuestro control. Epicteto enfatizaba que solo tenemos dominio sobre nuestras propias decisiones y actitudes, no sobre lo que otros hacen o dicen. En su Enchiridion, señala que si alguien nos hiere o nos ofende, el verdadero daño no está en el acto en sí, sino en cómo elegimos responder a él. Alimentar el resentimiento es ceder el poder sobre nuestra mente a algo externo, lo cual va en contra del principio estoico de autonomía interior. Él diría que culpar a otros por nuestro malestar es inútil, en cambio, debemos preguntarnos, ¿cómo puedo usar esto para practicar la paciencia o la fortaleza? Marco Aurelio, en sus meditaciones, también abordaba este tema con una perspectiva práctica. Él se recordaba a sí mismo que las personas actúan según su propia naturaleza o su nivel de comprensión, y que resentirse por ello es tan absurdo como enojarse con una higuera por dar higos. Escribió, si alguien te ha hecho mal, piensa, ¿qué idea del bien o del mal lo llevó a actuar así? Esta reflexión busca disolver el resentimiento al fomentar la empatía y la aceptación de que no podemos cambiar a los demás, solo nuestra propia reacción. Séneca, por su parte, veía el resentimiento como una pasión destructiva que daña más a quien lo siente que a su objetivo. En Sobre la ira, un texto que también aplica al resentimiento, argumenta que guardar rencor es como beber veneno esperando que otro muera. Para él, el remedio está en la razón, comprender que el mundo no nos debe nada y que las ofensas son parte de la vida. Liberarse del resentimiento implica practicar el perdón, no por los demás, sino por nuestra propia tranquilidad. En esencia,
Los estoicos dirían que vivir con resentimiento es elegir sufrir innecesariamente. La solución está en soltar lo que no controlamos, enfocarnos en nuestra propia virtud, como la justicia o la templanza, y recordar que nadie puede dañarnos interiormente sin nuestro consentimiento. Como dice Marco Aurelio, rechaza tu sensación de agravio y el agravio mismo desaparece. 13. Falta de gratitud. No apreciar lo que tenemos nos llena de insatisfacción y amargura. Marco Aurelio recomendaba empezar el día con gratitud para mantener una mente clara y positiva. La falta de gratitud, para los estoicos, es una forma de ignorancia sobre la naturaleza de la vida y lo que realmente importa. Los estoicos enseñaban que debemos cultivar una actitud de agradecimiento hacia todo lo que nos sucede, pues incluso las dificultades tienen algo que enseñarnos. Séneca, en sus escritos, nos recuerda que la gratitud no es solo una reacción a lo que es placentero, sino una virtud que nos permite reconocer el valor de todo lo que tenemos. La falta de gratitud surge cuando estamos demasiado enfocados en lo que nos falta, en lo que deseamos y no tenemos, perdiendo de vista las bendiciones que ya están presentes. Epicteto decía que la verdadera riqueza está en cómo vemos lo que ya tenemos, y no en lo que buscamos constantemente fuera de nosotros. La gratitud, según los estoicos, es la clave para vivir una vida rica y plena, porque nos permite ser conscientes del valor de las pequeñas cosas y de cada momento. En lugar de lamentarnos por lo que no hemos logrado, debemos aprender a ser agradecidos por todo lo que hemos alcanzado, reconociendo que cada paso, por pequeño que sea, es un avance en nuestro camino hacia la virtud. Los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, no enfatizaban la gratitud como un sentimiento emocional efusivo hacia otros o hacia la vida en el sentido que podríamos entender hoy, por ejemplo, decir gracias constantemente. Más bien, promovían una actitud de aprecio y aceptación hacia lo que el destino o la naturaleza les ofrecía, ya fuera bueno o malo. Para ellos, la gratitud no era tanto una reacción a favores específicos, sino una disposición interna de reconocer que todo lo que sucede está fuera de nuestro control último, excepto nuestras propias acciones y juicios, y, por lo tanto, debe ser recibido con ecuanimidad. 14. Buscar validación externa. Cuando vivimos dependiendo de la aprobación de otros, perdemos nuestra esencia y vivimos en una constante ansiedad. La búsqueda constante de validación externa es, para los estoicos, una trampa que aleja a las personas de su verdadera esencia y virtud. Epicteto enseñaba que debemos ser dueños de nuestra propia opinión y no depender de la aprobación o el juicio de los demás. La validación externa, en lugar de ser una fuente de satisfacción, se convierte en una cadena invisible que nos arrastra hacia la inseguridad y la insatisfacción. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba sobre cómo debemos actuar conforme a la virtud y no por la mirada ajena. Si haces algo porque te alaben, no lo haces por la razón, sino por el aplauso. Los estoicos creían que debemos enfocarnos en ser lo mejor que podemos ser, independientemente de si otros lo reconocen o no. La verdadera libertad y paz provienen de actuar de acuerdo con lo que es correcto, no con lo que los demás piensan. La validación externa es efímera y siempre estará fuera de nuestro control, mientras que la satisfacción interna, basada en vivir con integridad y coherencia, es duradera y nos conecta con nuestra verdadera naturaleza. Epicteto decía, si quieres ser inquebrantable, deja de preocuparte por lo que los demás piensan de ti. 15. Vivir sin un propósito claro. No tener un propósito nos deja a la deriva y acelera el deterioro emocional. Los estoicos creían que cada acción debía estar alineada con una misión mayor. Vivir sin un propósito claro es, para los estoicos, una forma de existir en la deriva, alejado de la razón y de la virtud. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que la vida tiene un propósito que debe estar alineado con la razón, el deber y la virtud. Para él, vivir sin claridad sobre nuestra misión en la vida es una forma de desperdiciar el tiempo que nos ha sido dado. El estoicismo enseña que debemos tener un propósito claro, vivir conforme a la naturaleza, actuando con justicia, sabiduría, templanza y coraje.
Si no sabemos hacia dónde nos dirigimos, corremos el riesgo de ser arrastrados por las circunstancias, perdiendo el control sobre nuestra propia existencia. Séneca, en Sobre la brevedad de la vida, advierte que el tiempo es el recurso más valioso, y vivir sin un propósito claro es malgastarlo. El propósito no tiene que ser grande o grandioso en términos mundanos, lo importante es actuar con intención, cultivar la virtud y trabajar por el bien común. Para los estoicos, un propósito claro es el faro que nos guía a través de las tormentas de la vida, dándonos dirección y sentido en cada acción que tomamos. Encuentra algo que te apasione y persíguelo con disciplina. En resumen, los malos hábitos son como pequeñas grietas en el camino que, con el tiempo, pueden llevarnos por una ruta de envejecimiento prematuro. Desde el estrés crónico, la falta de sueño, la alimentación deficiente y el sedentarismo, hasta la búsqueda constante de validación externa, cada uno de estos hábitos debilita no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. Los estoicos nos enseñan que la clave para una vida plena y longeva está en la disciplina, la moderación y, sobre todo, en cultivar hábitos que nos alineen con la virtud y el autocuidado. Así que, al tomar conciencia de estos hábitos y empezar a cambiarlos, podemos lograr no solo una mejor calidad de vida, sino también un envejecimiento más saludable y lleno de propósito. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para mejorar y tomar las riendas de tu vida. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido que te ayudará a vivir con más equilibrio y bienestar.